El Imperio Romano. Su legado es tan inmenso que todavía hoy da forma a nuestro mundo, desde los idiomas que hablamos hasta las leyes que seguimos. Pero su historia es mucho más que unas ruinas majestuosas, ¿eh? Es la historia de una máquina de poder, una máquina casi perfecta que dominó el mundo conocido durante medio milenio. Y la pregunta es, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo lograron? Desde luego no fue un golpe de suerte. Fue un sistema, un plan maestro increíblemente eficaz que les permitió no solo conquistar, sino, y esto es lo más importante, mantener un imperio. Así que vamos a desglosarlo. Para empezar, pensemos un poco en la escala de todo esto. Construyeron una red de carreteras de casi 400.000 kilómetros. Eso de que todos los caminos llevan a Roma no era solo un dicho, era una realidad logística que movía ejércitos y comercio a una velocidad nunca vista hasta entonces. Pero su infraestructura iba mucho más allá de lo militar. Fíjate, las termas de Caracalla, por ejemplo, podían albergar a 1.600 bañistas a la vez, con unos sistemas de fontanería y calefacción súper complejos que, la verdad, serían un reto incluso hoy en día. Y si hablamos de genialidad pura, el Panteón. Es que el Panteón es el ejemplo perfecto. Su cúpula de hormigón no reforzado, con un diámetro de 43 metros, sigue siendo la más grande de su tipo en el mundo, casi 2000 años después. Esto era ingeniería llevada al límite de lo posible. Así que el punto crucial es este. El dominio de Roma no fue un accidente. Fue el resultado de un sistema integrado, de un plan maestro con componentes muy específicos, muy deliberados, que trabajaban en una sincronía perfecta. Y hoy lo que vamos a hacer es analizar 3 de sus pilares fundamentales. Vamos con el primer pilar, que es quizá el más importante de todos, el legionario. Pero ojo, no el ciudadano grancero de la antigua república, no. Hablamos de una nueva y revolucionaria clase de soldado. El cambio radical llegó con las reformas de Mario. A ver, antes de esto, el ejército era una milicia de ciudadanos. Si tenías tierras, te tocaba luchar y encima tenías que pagarte tu propio equipo. Pero llega Mario y lo pone todo patas arriba. Abre el reclutamiento a los más pobres, a los que no tenían tierras. El Estado les daba las armas y, lo más importante, les ofrecía una carrera de 25 años con una pensión al retirarse. ¿Y cuál era esa pensión? Una parcela de tierra. Esto no solo solucionó una crisis de reclutamiento brutal, sino que creó el primer ejército verdaderamente profesional del mundo. Y la columna vertebral de este nuevo ejército era el centurión. Estos no eran aristócratas, ¿qué va? Eran soldados veteranos, curtidos en 1000 batallas, que habían ascendido desde las filas. Eran los que se encargaban de la disciplina, del entrenamiento y, sobre todo, del liderazgo en el fragor de la batalla. Su experiencia y su autoridad eran el pegamento que mantenía unida a la legión. Pero claro, este sistema tuvo una consecuencia imprevista y monumental. Como eran los generales quienes garantizaban la paga y sobre todo las tierras de retiro, la lealtad de los soldados empezó a irse hacia ellos en lugar de hacia el Senado y el pueblo de Roma. Este cambio, sin que se dieran cuenta, sentaría las bases para las futuras guerras civiles y la caída de la República. Pasemos ahora al segundo pilar, que está totalmente ligado al primero. Para Roma, la guerra y la ingeniería no eran dos cosas separadas, eran literalmente dos caras de la misma moneda. Y esta frase lo resume a la perfección. El legionario romano no era solo un combatiente, era también un ingeniero y un constructor. Cada soldado llevaba encima no solo su equipo de batalla, sino también las herramientas para transformar el paisaje a su favor. Y lo que podían construir es sencillamente asombroso. Inventaron un hormigón que fraguaba bajo el agua. Imagínate. Sus carreteras no eran simples caminos de tierra, eran obras de ingeniería, con cimientos, con drenaje. Construían acueductos que desafiaban la topografía. Y lo más importante para la expansión es que cada noche, en territorio enemigo, construían un campamento fortificado completo, con su foso y su empalizada. Esto les permitía descansar seguros y empezar la batalla del día siguiente a tope. El ejemplo perfecto de esta fusión es el asedio de Alesia. Ahí Julio César se enfrentó a un ejército galo atrincherado en una fortaleza. Y, para colmo, un ejército de refuerzo enorme se les venía encima. Su solución, una obra de ingeniería que parece sobrehumana. En cuestión de semanas, sus legiones construyeron 2 líneas de fortificación, una mirando hacia adentro para asediar y otra hacia afuera para defenderse, creando un anillo mortal. Lucharon y ganaron una batalla en 2 frentes, gracias a su capacidad para convertir la tierra en un arma. Y esto nos lleva directos al tercer pilar, la estrategia. Roma entendía la guerra no solo como un choque de fuerzas bruto, sino como una ciencia. Se basaba en la preparación, en la adaptación y sobre todo en un enfoque muy intelectual del combate. Para entender su genio táctico, vamos a ver uno de sus mayores desafíos, la falange macedónica.
Era la heredera del sistema de Alejandro Magno, una formación súper densa, un erizo de lances de hasta 6 metros de largo. En un terreno llano era como una fortaleza móvil, prácticamente invencible. La pregunta, claro, es evidente. Si la falange era tan formidable, ¿cómo consiguió Roma desmantelarla de una forma tan decisiva en la batalla de Pydna, allá por el 168 a.C.? Y la respuesta es pura brillantez táctica. Roma se negó a luchar según las reglas del enemigo. En lugar de chocar de frente contra ese muro de lanzas, lo que hicieron fue usar el terreno como un arma para romper la principal fortaleza de la falange, su cohesión. La clave está en sus diferencias fundamentales. La falange dependía de su formación rígida y de sus lanzas larguísimas, lo que la hacía muy vulnerable en terreno irregular. La legión, en cambio, estaba organizada en manípulos, unidades más pequeñas, mucho más flexibles. ¿Qué pasó en Pydna? Que cuando la falange avanzó por un terreno un poco accidentado, se abrieron brechas en su línea, y los manípulos romanos, como si fueran agua, se infiltraron por esas brechas, anularon la ventaja de las lanzas y llevaron el combate al cuerpo a cuerpo. Y ahí su espada corta, el gladius, era letal. Así que, al final, vemos que su éxito se basaba en unos principios muy claros. Una logística impecable que les permitía sostener campañas larguísimas, el uso de la ingeniería para moldear el campo de batalla a su antojo, la estandarización de sus unidades que permitía que cualquier general pudiera comandar cualquier ejército del imperio, y una doctrina de adaptabilidad, en lugar de aferrarse a un único sistema rígido. Y al final nos damos cuenta de que no eran 3 pilares separados, eran en realidad un único y formidable sistema totalmente integrado. El plan maestro romano, por tanto, se sostenía sobre estos 3 pilares interconectados. Un soldado profesional que también era un constructor experto, dirigido por una doctrina estratégica que siempre priorizaba la inteligencia y la adaptación sobre la fuerza bruta. Cada elemento reforzaba a los demás. Piénsalo, el soldado profesional construía las carreteras que permitían la logística del estratega. El ingeniero construía las fortificaciones que permitían al soldado sobrevivir en territorio enemigo. Y el estratega utilizaba la flexibilidad de la legión para explotar las debilidades que la ingeniería creaba en el enemigo. Era un círculo virtuoso de poder. Y todo esto nos deja con una última pregunta. Roma construyó su dominio sobre un plan maestro de organización militar, ingeniería y estrategia. Si miramos al mundo de hoy con sus propias complejidades tecnológicas, económicas y políticas, pues cabe preguntarse, ¿cuál es el plan maestro para el poder en nuestro tiempo?